Hola, sean cordialmente bienvenidos al CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia. El día de hoy tenemos la sesión número 12 y vamos a platicar acerca del poder de la sombra y también vamos a hablar acerca de los mitos, la simbología o lo que expresa un mito y sobre todo el mito religioso, que es muy conocido a nivel universal, el mito de la creación, varios mitos que tenemos por ahí. De hecho, la información que aquí estamos exponiendo tiene como base la enseñanza de Carl Gustav Jung, que es un psicólogo, psiquiatra, lo fue, muy eminente, que habló acerca de los arquetipos, también habló acerca del inconsciente personal, el inconsciente colectivo, y particularmente habló de la sombra. Ese es el tema del día de hoy, que es continuación del mapa de la psique que tuvimos oportunidad de revisar en la sesión pasada. Entonces, pues sean cordialmente bienvenidos. Se les pide tengan paciencia, tengan un poco de consideración porque voy a dar unos puntos de vista, mi punto de vista muy personal. Esto tómenlo con reservas porque voy a vertir en esta sesión algunas ideas que he llegado a la conclusión a nivel personal y que obviamente me permito compartirlas para que cada quien decida y tome lo que sea conveniente para su progreso, su desarrollo en general a nivel de la conciencia. Entonces, como saben ustedes, el CEDEC es un centro de estudios de investigación para el desarrollo de la conciencia superior. Entonces, aquí tocamos temas de diferente origen, de diferente autor, de diferentes fuentes, y tratamos de sacar la luz en cada autor, en cada fuente, para poderla compartir. Obviamente tenemos la capacidad de discernir, de pensar, porque ese es un derecho que tenemos todos, y cada quien puede pensar lo que quiera, puede opinar lo que quiera, y lo más importante es que si esto sirve de algo para su desarrollo, pues enhorabuena. Y si no sirve o si consideran que no es adecuado, pues simplemente lo omiten y sigan buscando. Ese sería el objetivo. Sobre todo lo que se nos pide es aprender a pensar por uno mismo. Hay que aprender a utilizar el pensamiento, el razonamiento, y hay que sacar la conclusión que corresponda y llevarla a la práctica en la vida diaria y probarla. O sea, no creer nada, no aceptar nada a priori. Hay que aplicarlo, hay que probarlo, hay que evaluarlo. Se dice por ahí que, por ejemplo, un cuadrito de oro se parte y se vuelve a partir y se vuelve a partir y el oro sigue siendo oro. Es decir, el todo y la parte son similares y tienen la misma calidad. Entonces, pues la verdad está muy dispersa. Hay semillas de verdad por aquí, por acá, por todos lados, y nos corresponde filtrar esa información y seleccionar lo que a nuestro juicio es verdadero y particularmente que sea práctico y benéfico, que nos dé un beneficio. Entonces, pues sean cordialmente bienvenidos a esta sesión, la sesión número 12. Vamos a compartir la imagen. La sesión 12, el poder de la sombra. Aquí vemos la imagen de una persona que está desarticulada, fragmentada, como que no se alcanza a acomodar su cara, y es interesante. Esta imagen me encantó porque, aunque no lo creamos, representa a los millones de seres humanos. De alguna forma es algo simbólico, obviamente, nadie tiene tres ojos, algunos dicen que tenemos el tercer ojo, y bueno, aquí más que eso, lo que quiere decir es que estamos fragmentados. El ser humano está fragmentado, la humanidad está fragmentada, está desarticulada, por ejemplo, y decimos desarticulada o fragmentada porque el ego tiene una idea, es un módulo, la persona o la máscara, que es la forma de exhibirnos ante la sociedad, es otro módulo, otra sección, otro sistema,
en la parte del inconsciente hay muchos módulos que trabajan de manera autónoma, pero están interrelacionados con el yo, o sea, con el individuo, o con la conciencia, o conforman la conciencia unificada. Estaría, por ejemplo, lo que es la sombra, lo que es el ánima y el ánimus, otro sistema, y lo que es el self o el sí mismo o el arquetipo luz. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, estamos hechos de muchas formas, de muchos sistemas que, aunque trabajan y tienen un perfil, unas características particulares, una forma de comportarse, entre comillas, están interrelacionados unos con otros y por eso estamos así como medios, que no sabemos quiénes somos, no sabemos por qué pensamos una cosa, sentimos otra, y la sombra, que es la parte del inconsciente, pues trabaja de otra forma. O sea, el consciente ni cuenta se da que la sombra está poniéndole un 4 y realmente chocamos muchas veces con nuestras propias impulsos, nuestros propios deseos, nuestras motivaciones más inconscientes, más subterráneas, y realmente el ser humano no sabe por qué es como es. No se conoce, está fragmentado, está desarticulado, digo yo. Y hay una frase que expresa mucho esto. Es de Carl Jung, que dice: todos tienen una sombra, y cuanto menos integrada en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. O sea, todos, desde el ser más, entre comillas, humilde o pequeño, del ser más atrasado, poco evolucionado, hasta el ser más virtuoso, el ser más científico, más poderoso, el ser más alto en el terreno humano encarnado, el Papa o la Madre Teresa, Gandhi, el Dalai Lama, seres que pueden ser reconocidos como seres muy espirituales, el mismo Carl Jung. Todos ellos, todos nosotros tenemos una sombra. Y obviamente cuanto menos integrada en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. Entonces se da cuenta que alguien que no se conoce a sí mismo, pues es una persona que está fragmentada, tiene problemas de esquizofrenia, neurosis, problemas de comportamientos que no son del todo armoniosos con el resto de las personas. Porque si él mismo no tiene paz, no está integrado, no está articulado, pues obviamente no va a proyectar paz afuera. Entonces yo digo que hay veces cuando una persona, por ejemplo, expresa un comportamiento inadecuado, eh, dice mi madre que haya un loco, uno, y no dos. O sea, si esa persona está desajustada o está alterada o cae en alteraciones frecuentes, pues lo que tenemos que buscar es que la otra persona que está en el diálogo o en la convivencia con ella o con él, pues no caiga en el mismo juego. También se dice que para que haya una pelea, para que haya una función de box, se requiere mínimo de dos boxeadores, de dos contendientes, y que esos dos estén montados en el ring y que tengan la intención de pelear. Entonces, cuando en el ring nada más hay uno y el otro se baja, ya no hay pelea, ya no hay conflicto, ya no hay, digámoslo así, ya no hay exhibición o ya no hay show que ver, ya no hay espectáculo que presenciar. Entonces, es interesante que todos tenemos esto y todos tenemos un poco de neurosis, todos tenemos una enfermedad mental, por decirlo de alguna forma, porque todos en mayor o menor grado tenemos la sombra y todos la tenemos integrada, no completamente, no totalmente. Entonces, esta es una frase extraordinaria de Carl Jung que nos dice que pues tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que concientizar nuestra sombra para empezarla a integrar de manera consciente y para poder estar más armoniosos.
Bueno, vamos a pasar a una parte importante que considero yo, la pongo a su consideración, es la parte de la introducción. Creo que hay algunos conceptos o algunos puntos que es necesario poder explicar antes de entrar de lleno a la temática que nos toca el día de hoy. Es como un recordatorio de temas, de tópicos, de ítems que son necesarios que todos los tengamos bien presentes conscientemente, porque nos vamos a sumergir en el mundo inconsciente. Y para eso hay que estar bastante preparados y sobre todo hay que tener como claridad de lo externo, de lo consciente, para poder entender y asimilar el inconsciente, para poderlo analizar de alguna forma, para poderlo entender y poderlo asimilar en su momento. Miren, dice que todos somos creadores y experimentamos los frutos de nuestra propia creación. Eso debemos recordarlo siempre. O sea, el ser humano es creador por naturaleza. Crea con el pensamiento, con la emoción, con el sentimiento, crea con la intención, crea con las palabras, crea con las acciones, y la mente está predispuesta a crear. El pensamiento está para crear, para buscar algo, siempre anda en pos de algo. O sea, el ser humano está conformado de esa forma. Entonces, todos somos creadores y tenemos que experimentar la cosecha de lo que sembramos. En vidas anteriores o en esta vida, o en la niñez o en la adolescencia, en el momento presente ya como adulto o adulto mayor o joven, tengo que vivir las consecuencias de lo que yo sembré, lo que yo dije, lo que yo pensé. Entonces, así como puedo crear mi realidad, también he creado la sombra como un elemento alterno, como un elemento no visible, no consciente. Eso que llamamos sombra también lo he creado yo. Y todo ha sido como un proceso largo. Se dice que la sombra se está creando desde la niñez y yo tengo mis dudas, a lo mejor es desde más atrás. Entonces, puede ser desde la gestación, inclusive de encarnaciones anteriores, pero vamos a considerar lo que dicen los psicólogos y los expertos en el tema, que la sombra se crea por nosotros mismos de manera inconsciente, por el poder de nuestra voluntad, el poder del pensamiento y particularmente cuando nosotros reaccionamos emocionalmente a través del sentimiento, porque la sombra es muy poderosa y es un elemento prácticamente emocional, tiene una connotación muy de sentimiento, muy emocional. Entonces, vamos a empezar a estudiar, a entender lo que es la sombra, pero era necesario reconocer esta parte. Se dice que toda energía tiene una frecuencia vibratoria específica. La energía realmente es neutra, pero el ser humano como creador modula esa energía y la califica, la eleva en voltaje, digámoslo así, en vibración, en frecuencia vibratoria, o la alenta. Ahora, cuando elevamos la frecuencia vibratoria de la energía mental, emocional o de la que sea, cuando vibramos en frecuencias altas. ¿Y cómo es una frecuencia alta? Por ejemplo, el amor es una frecuencia alta, la paz es una frecuencia alta, la tolerancia es una frecuencia alta. Todo lo que tiene que ver con la luz, con lo alto, lo que espiritualmente consideramos muy alto, muy poderoso, es que vibra alto, y todo aquello que es sentimientos hostiles, negativos, el odio, el miedo, indudablemente vibran con una frecuencia muy baja. De hecho, se dice que las frecuencias bajas tienen una coloración negra, oscura, sombría, y las frecuencias altas tienen luminosidad, tienen colores claros, altos, brillantes. Entonces, bueno, independientemente de eso, hay que entender de que todo es energía y todo vibra. El universo propende a la unidad, es decir, el universo y todo lo que lo contiene busca manifestar la integración, la unidad, y mantiene el orden y mantiene armonía. O sea, la primera ley de la creación es el orden. O sea, no se escapa. O sea, aunque pareciera que chocó un meteorito con otro, lo que sea,
hay un orden, hay una ley, hay unos principios universales, impersonales, que mantienen todo el orden en todo el cosmos, en toda la creación. Entonces, el orden es la primera ley de la creación y la armonía es precisamente que cumplen, por ejemplo, el Sol cumple su movimiento, cumple su emisión, la Tierra gira alrededor del Sol, las estaciones, por ejemplo, que tiene la Tierra están reguladas por lo que podríamos decir un sistema de energía que es inteligente. O sea, es interesante porque el Sol no, por ejemplo, eleva su potencial de emisión, emisión magnética o emisión lumínica o calorífica y puede desintegrar todos los planetas, por ejemplo, porque se mantiene en un orden, en una armonía, porque la Tierra gira con una velocidad sobre su eje y también gira alrededor del Sol. O sea, ¿qué es lo que la mantiene en una órbita y qué es lo que le dice que tiene que tardar 24 horas tiempo terrestre para poder girar sobre en su mismo eje? Entonces hay armonía, hay orden, y de hecho el único que pone la discordia, el único que hace ruido en la fiesta, el único que se emborracha en la fiesta y hace desfiguros, digámoslo así, en el concierto de la creación, pues es el ser humano, que como creador le dan, toma la energía prestada y le da una calificación que no siempre es adecuada o conectada con el todo, el orden universal. Entonces el hombre puede estar, tiene muchas facetas emocionales, cambia, tiene actitudes, comportamientos y sobre todo se distingue el hombre como una entidad emocional. De hecho, se dice que somos muy emocionales, somos poco mentales o poco analíticos y tenemos esa propensión a reaccionar emocionalmente. Entonces, aquí se puede uno identificar a alguien que está contento o que está triste o que está preocupado o lo que sea, o está iracundo, ¿no? Entonces, pues bueno, somos creadores y usamos la energía de manera inconsciente muchas veces y la calificamos como Dios nos da a entender o como, es más, como ni nosotros nos damos cuenta cómo la estamos calificando. Ahora bien, en el plano donde estamos, en el plano terrestre, en el plano físico, en el plano de tercera dimensión, el 3D, aquí hay algo interesante. Es el plano de la dualidad, el plano del día y la noche, el plano de lo negro y lo blanco, el plano del bien y del mal, el plano de lo alto y lo bajo, vibración positiva, negativa, el plano del amor y del miedo, por ejemplo, como extremos opuestos. Y es un plano de la dualidad, y el ser humano es el que tiene la posibilidad de abrir esa opción de dualidad. En el plano divino, digámoslo así, en el plano celeste o planos superiores, esta posibilidad no existe. ¿Por qué? Porque ya superaron las pruebas, ya superaron la etapa de la dualidad. Y le llamo yo la etapa de la unicidad, que están conectados con el Dios uno, que están conectados con la fuente, que sintonizan con la fuente y, digámoslo así, obedecen a la fuente. Están en armonía con la fuente. En el caso nuestro podemos estarlo, algunas veces, que no siempre, pero la mayoría de las veces estamos, digamos, en contra de la fuente. Estamos como resistiéndonos a obedecer, resistiéndonos a cumplir digamos, dentro del plan de la armonía cósmica, ¿no? Entonces, una forma muy simbólica de expresarlo, me encantó esta Y, se ve de muchos colores, pero aquí se ve color morado, color verde, etcétera. Pero bueno, la fuente o la unidad o Dios o la causa primera está representada por un círculo azul. En el caso de esta Y, aquí representa, esto es como un corazón que representa la capacidad de decidir del ser humano a través de la emoción.
obviamente a través del pensamiento. Entonces, digámoslo así, que esta Y está fundamentada o basada o tiene su sostén, su tronco, está conectada en la base del círculo. La energía la extrae del círculo. De hecho, el ser humano está dentro de Dios, no se puede escapar de donde está. Y a través de la emoción y del pensamiento puede direccionar hacia un polo la energía o hacia otro. Digámoslo así, para fines prácticos, aquí podemos ver cómo se maneja lo que es la luz y la sombra, el bien y el mal, lo blanco y lo negro, por ejemplo, bueno y malo, por ejemplo. Entonces aquí el hombre tiene la capacidad por libre albedrío de poder utilizar la energía y polarizarla o calificarla hacia un extremo, hacia un lado, hacia otra. Entonces aquí le llamamos la dualidad, porque dual, o sea, es dual, tiene dos. Y unicidad o uno o unidad, eso es todo lo que es Dios y todo lo que obedece a Dios. Por ejemplo, los planetas, las plantas, los animales, los minerales, todo, excepto el hombre que tiene la capacidad de ir en contra o de de bloquear o retrasarse en este proceso, de alinearse, de afinarse con la voluntad superior. A nivel espiritual podría ser es que el hombre desobedece a Dios, por decirlo así. Y Dios obviamente no pasa nada, simplemente él sabe, la conciencia cósmica, que esto es un proceso de aprendizaje. Entonces tenemos la posibilidad de acertar o de errar, o sea, de acertar o equivocarnos. ¿Y cómo vamos a saber si acertamos? Por los resultados. ¿Y cómo vamos a saber que equivocamos la decisión? Por los resultados, por los frutos de esa energía ya calificada en bien o en mal. Entonces, miren, lo más importante y también algo interesante que puede, ya voy a empezar a dar algunos comentarios, algunas impresiones personales, me voy a permitir exponer un punto de vista que puede ser un poco fuerte o revolucionario. Si yo veo esto, yo entiendo que Dios es el emisor de toda la energía, tanto animada como inanimada, tanto visible como invisible. ¿Cómo le hace Dios para generar infinita cantidad de energía que cubre el vasto cosmos, que abarca la dimensión física, pero va más allá porque no se queda ahí? La verdad que para mí es una pregunta que no le he encontrado respuesta, pero hay un orden, hay una causa, o sea, todo efecto tiene una causa. O sea, esta taza tiene una causa, un creador, y tiene materia, y la materia procede de algo, y se usó energía para poder, lo que sería la cerámica o el barro, poderlo solidificar en un horno, se usó energía. Entonces es cierto. Lo cierto es que en Dios, de Dios venimos, en Dios nos sostenemos y a Dios vamos, pero no como estamos, sino que vamos progresando. Otra de las ideas que me llegan aquí, que me llegaron aquí, es que el ser humano debe de entender que lo que llama mal es energía polarizada en negativo por el hombre, pero es energía divina y tiene partículas subatómicas que vibran a tono con Dios, pero tienen como si fuera una máscara o una calificación que no les permite manifestar plenamente su originalidad o su naturaleza esencial, primitiva o primera o primigenia. Es decir, en el mal está Dios. O sea, en el mal está Dios, en lo negro está Dios, porque no se puede crear, no puede existir el mal si no tiene la energía divina. ¿Qué culpa tiene Dios, por decirlo así? Perdonen la expresión o tómenla en cuenta, considérenla como algo simbólico, de que su propia energía, el ser humano, la haya contaminado. Y esto es un poco complicado de entender porque dice uno, bueno, es que Dios no puede crear el mal. No, no lo puede crear, de hecho no lo crea. La energía es neutra, propendiente a ser positiva, benéfica, progresiva, evolutivamente.
va hacia el bien, va a regresar a su fuente. Él no crea el mal, Dios no crea el mal. O sea, sin embargo, el hombre, como imagen de Dios, es un Dios en pequeño que sí crea el mal, que sí califica la energía en mal y la tiñe de negatividad. Ahora, el ejemplo puede ser muy interesante. Un ejemplo que reflexioné, que me llegó en la mente, el ejemplo que me llega es que, por ejemplo, Dios es como si fuera un depósito de agua muy grande. Y el Dios, la fuente, abre la válvula y empieza a salir el agua como cascada. Y entonces los riachuelos, los ríos, los canales de conducción del agua van, llevan, conducen el agua, canalizan el agua. Entonces los agricultores, los campesinos ya tienen preparados sus surcos, el agua llega y empieza a nutrir las plantas. Pero hay un campesino más astuto que decidió vender el terreno y hay una empresa que está montada ahí. La empresa es de solventes o de pinturas y utiliza el agua y vierte sus residuos químicos contaminantes en el canal del agua, en donde pasa el agua a su terreno. Y el agua se contamina, se ensucia, empieza a mancharse el agua, digámoslo así, de sustancias que no son compatibles con su naturaleza y son sustancias contaminantes que revuelven el agua y le dan un cariz, una imagen, pero terrible. Sin embargo, el agua sigue su cauce y va a llegar a otros terrenos y va a llevar los contaminantes, mercurio, plomo y todo eso, y lo que va a provocar es que van a secar las plantas, va a contaminar los sembradíos y va a echar a perder la siembra. Entonces el ser humano es más o menos eso. De hecho, lo somos. A nivel humano hemos contaminado la tierra, hemos matado tantos animales que son nuestros hermanos menores y tenemos una tendencia devastadora, como si fuéramos una plaga, y con el perdón a la humanidad, digámoslo así, porque yo soy parte de ella. Entonces nos estamos acabando el planeta y también a nivel energético, a nivel etérico, a nivel sutil, la humanidad está llena de entidades y de energías bastante grotescas, fuertes, los vicios, todos los hábitos negativos, es energía divina, Dios está ahí. Entonces, cuando nosotros decimos es que X y Y, cuando entramos en conflicto, porque vemos el mal y lo rechazamos, porque lo odiamos al mal mismo, o lo rechazamos a una persona que no nos cae, por ejemplo, estamos entrando en dualidad, en el juego de la dualidad, en el conflicto de la dualidad. Porque cuando hay dualidad, hay conflicto. Cuando hay unicidad, cuando hay armonía, cuando hay integración, no hay. O sea, se necesita la dualidad para que haya conflicto. Es más, habiendo dualidad, hay eminentemente conflicto. Porque tendrían que integrarse, tendría que fusionarse, limpiarse el agua contaminada y reintegrarse a su naturaleza pura y separar los metales que no son de su naturaleza. Pero eso no lo hacemos porque el dinero, por ejemplo, en el caso de este empresario, puede más y no tiene, digámoslo así, no quiere purificar, no quiere filtrar sus residuos y eso es lo que hace el ser humano. Entonces, el mal no tiene la culpa. O sea, que el agua esté contaminada, o sea, ¿qué culpa tiene el agua que ustedes ven que pasa ahí y que se ve negra, se ve sucia, huele mal y destroza las plantas? O sea, el agua está dañada, está cumpliendo una función que no quiere cumplir, pero lo tiene que hacer porque obedece a las leyes del creador, en este caso del hombre. Entonces, pues así pasa. Lo que va a suceder que tarde o temprano, las consecuencias, porque imaginen, por ejemplo, la familia de este empresario, que le llevan agua, pero es el agua que aparentemente está filtrada, pero tiene metales, está contaminada. Entonces,
Lo que quiero decir es que la causa, el efecto va a caer sobre el creador, sobre el causante de esa situación, tarde o temprano. Normalmente no lo vemos y queremos que la justicia sea rápida, expedita ya. Quiero ya que la justicia, el karma o el castigo llegue. Pero hay un proceso de tiempo para aprender, porque para eso estamos. O sea, nadie es infalible y todos repetimos el error una y dos y tres y muchas veces. Y Dios tiene un tiempo para que aprendamos. Y si no aprendamos, no aprendemos por las buenas, o sea, concientizando, ya no haciendo ese daño, vamos a aprender por los efectos de nuestras causas que son malas o negativas. Entonces, ese sería el principio. Pero miren, yo ahorita que ya entendí que el mal está Dios, ya no entro en conflicto o trato de no entrar en conflicto. O sea, cuando veo que empieza la dualidad o mi dualidad, porque yo la proyecto, como dicen por ahí, o sea, que haya un loco, no dos, ante las palabras soeces, palabras maledicentes, pues uno mejor quedarse callado y no responder mal con mal, porque es como echarle leña al fuego o echarle gasolina a la lumbre. O sea, no se resuelve nada con atacar la guerra con guerra o resolver un conflicto haciendo otro. Y eso las naciones no lo han entendido. Los seres humanos no lo hemos entendido a nivel interno. Y curiosamente esa dualidad la tenemos adentro, porque tenemos al ego, que es el que está consciente, el que se entiende a sí mismo, o sea, creemos que nos conocemos con el ego, somos el ego a nivel de expresión externa, pero tenemos otro ser, otra entidad o inteligencia, que es la sombra. Entonces tenemos esa dualidad. Mientras sigamos extremistas, censurando nuestra sombra, ocultándola, negándola, la vemos en las demás personas, en las situaciones que nos llegan, y las rechazamos y peleamos con aquello que no nos gusta, pero es que está dentro de nosotros. Entonces la dualidad es conflicto, la unidad es integración. Ahora la palabra amor es la palabra clave, que está el corazoncito aquí, que tiene que ver con que el amor integra los opuestos. Si ustedes se dan cuenta, tanto el polo positivo como el negativo tienen su centro o su base o su integración en el corazón, en el amor. Entonces, eso es lo que le corresponde al ser humano hacer, concientizar, que a través del amor y no como una palabra cursi o una palabra usada por los enamorados, el amor es una energía muy poderosa. La conciencia, el amor, el corazón, le llaman corazón porque es de concordia o cordia, que significa corazón, que significa integración. Concordia, por ejemplo, la concordia es concordis con corazón, es integración. Entonces, aquí el mal es Dios, en el mal está Dios y el mal es un servidor del bien. Se dice que el mal es un servidor del bien, ¿por qué? Porque a través del sufrimiento que nos ocasiona el propio mal creado, tarde o temprano, al no querer más dolor, pues vamos a tener que rectificar por las malas, es decir, por el sufrimiento. Pero no hay necesidad, no hay necesidad de entrar en este conflicto, en esta dualidad, y si ya entramos en esta dualidad, tenemos que reintegrarnos a la unidad. Ese sería el objetivo. De hecho, esto es una instrucción muy sencilla, pero es muy importante que la concienticemos, porque esto nos puede salvar la vida, por decirlo de alguna forma. Bueno, en la civilización maya, en la civilización anahuense de los anáhuac, manejaban un símbolo, el símbolo de la dualidad. Y este es el símbolo de los mayas, que habla sobre la dualidad, donde dice que donde hay luz, también hay sombra, y donde hay oscuridad, también hay luz. Y aquí este símbolo de integración de los opuestos nos recuerda al símbolo del yin-yang, que dice que donde hay luz también hay un punto negro y donde hay oscuridad también hay un punto blanco.
No todo es 100% masculino, no todo es 100% femenino, no todo es 100% luz, no todo es 100% sombra. Y esto también puede conllevarse como un proceso de integración de los opuestos. También puede ser un proceso de guerra o de conflicto. Sin embargo, en este caso es como entender la dualidad para aprender a unificarnos o unificarla. También decían los mayas que, por ejemplo, el agua es benéfica porque nutre los sembradíos, pero el agua también arrasa y ahoga gente y animales y arrasa sembradíos. El sol es benéfico porque alienta la germinación, pero el sol en mayor nivel puede ser quemar y secar y matar las reses porque quita el agua, prácticamente las deja secas, o también los sembradíos, pues los quema, por decirlo de alguna forma. Entonces también este concepto está muy marcado, por ejemplo, en la cultura hindú, donde se nos dice que hay, que son tres dioses, eh, Shiva, Vishnu y Brahma. O sea, hay tres como facetas de Dios, entre comillas, o tres representaciones del Dios universal, Brahma, como Shiva y Vishnu. Y uno de ellos es como el constructor, el otro es el destructor y el de en medio es el que hace la conexión de los dos para que se lleven bien. Entonces, eso es simbólico y el lenguaje, digámoslo así, más cómo concluir este punto, más mental, más racional. Curiosamente, hay un símbolo que me encantó, se llama la cruz solar, que desde la época de la prehistoria, particularmente en Europa, con los celtas, y hasta la edad de bronce, y todavía, y aún en civilizaciones como los indios o los indígenas de Norteamérica, por ejemplo, los seres de Asia, Europa y algunas, inclusive enseñanzas esotéricas y místicas, adoptaron este símbolo. El símbolo lo vi, por ejemplo, aquí, en una especie como de fenómeno atmosférico de las gotas o los cristales en la atmósfera que hacen un reflejo del sol y pareciera que son 3 o 4 soles. Pero es un círculo, está el punto central y están sus reflejos que hacen unas veces como de un círculo con una cruz. Y este símbolo que no tiene nada que ver con lo religioso, con lo católico, con lo cristiano, que este es un símbolo anterior, muy anterior, es un círculo y que tiene una cruz, o sea, una X, una cruz en este caso, que su longitud es igual en los dos postes, digámoslo así, tienen la misma longitud. Ahora, el círculo también lo representan únicamente hasta aquí, de aquí a acá, y de aquí para acá. Entonces le llaman la cruz solar. ¿Por qué? Porque es un símbolo antiquísimo que representa al sol, representa la integración de los opuestos, del norte con el sur, del este con el oeste. También representa las estaciones, primavera, aquí lo ven bonito, verano, hay mucho calor y sol, otoño, ya las ramas se van amarillando, se van cayendo las hojas, invierno ya no se ve ninguna hoja y luego repite el ciclo. Curiosamente, si ustedes lo ven aquí, aquí pareciera que hay lucha, o sea que la primavera y el invierno están peleados, o por ejemplo, no sé, el verano con el otoño, qué sé yo, pareciera que son opuestos o están el bien y el mal, ¿no? Por ejemplo, también, inclusive, la primavera o el verano, que es como muy próspero de cosecha, pues la gente les gusta. Y ya luego se le caen las hojas y los frutos en otoño y en invierno no se diga. Pero es un proceso donde la dualidad está presente. Sin embargo, se integran los opuestos con fines de crecimiento, de evolución, de aprendizaje. Entonces, este símbolo a mí me encanta mucho, me gusta. El otro antecedente es cómo vemos las cosas. Dice William Shakespeare, nada es verdad ni es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Y es así. Y la pregunta es,
¿Sabes tú qué cristal estás usando para ver las cosas, las personas, tu propia persona, las situaciones que vives en la vida? De hecho, la realidad pareciera que es la misma para todos, pero no es así, porque nosotros teñimos esa realidad con los cristales que nosotros nos ponemos inconscientemente y siempre los traemos puestos. Cuando nos cambiamos el cristal y ponemos otro, percibimos el mismo evento como una realidad diferente. Nuestra percepción es diferente y el evento para fines prácticos es diferente, porque depende del observador. A nivel científico se dice que si observamos un fenómeno, digamos, de luz, las partículas de luz, los fotones, se comportan de una forma, o por ejemplo los electrones. Y si no los observamos, se comportan de otra forma, o inclusive puede haber sincronicidad de dos partículas que están a miles de kilómetros separadas una de la otra. Y esto tiene que ver mucho con el poder del observador, pero también con el poder de sus filtros, de sus lentes que utiliza, de sus cristales. Y aquí lo dice más o menos explicado. Dice que la forma en que percibimos nuestra realidad, o sea, las percepciones que tenemos, están condicionadas o está condicionada la forma por valores y creencias asumidas en el pasado. Valores o antivalores, y las creencias pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Entonces, la forma en que percibimos, o sea, la forma que captamos las percepciones, las filtramos a través de los valores o antivalores y las creencias que ya tenemos, que ya las tenemos grabadas. A su vez, también, o sea, por decirlo, nuestra sombra se manifiesta en dos formas. La sombra tiene dos canales de manifestación. Primero, proyecta lo que somos, proyecta hacia afuera lo que somos, porque no lo queremos ver. Y vamos y traemos y tenemos adentro, o sea, lo que tenemos adentro, lo que no queremos ver, la sombra lo proyecta afuera. ¿Y cómo lo proyecta afuera? Pues lo proyecta en personas y en situaciones o eventos exteriores. Esa es la primera, porque, por ejemplo, puede ser, veo a Pedro o a María o Juan o quien sea, y inmediatamente salta en mí un rechazo, el comportamiento de Juan. Salto, como la liebre, ¿no? Salto. ¿Y por qué salto? Porque me molesta, o sea, me choca, me cae mal que diga esto, o que sea una persona cínica, o sea una persona deshonesta, o sea, lo que sea. Cuando estoy enfocándome en esa persona, mi sombra proyecta, como si fuera un proyector, una, una grabación, una pertenencia que tengo yo y utiliza a la otra persona, por decirlo así, para como el telón de fondo o como la pantalla blanca donde proyecta mi propia creación, mi propio malestar. Entonces yo reacciono porque digo, no, me caes regordo, no te quiero ver, me estás haciendo daño, o la esposa o el esposo o los hijos, y hay una lucha porque no quiero ver, me molesta que esta persona sea así. Y es que yo la califico así, pero si ustedes se dan cuenta, esa misma persona para su mamá o para su amigo del fútbol o para quien sea, no tiene eso que yo lo veo y que me rechoca a mí. O sea, es más, o sea, yo digo, no, es que esta persona es así, ya está. Y cada vez que trato con ella o con él, me molesta, me saca de quicio. Entonces, eso es la proyección de la sombra, porque otras personas no lo ven como tú lo ves. Pudieran verlo en algún momento, pero en general, si te choca, te checa. O sea, a mí, o sea, particularmente a ti, porque con los demás se lleva súper bien y es el alma de la fiesta, ¿no? Esa sería la primera forma, la forma de proyectar. Y la segunda forma son los estados emocionales internos. Son sentimientos internos que me llegan y que no los quiero. Por ejemplo, sentimiento de depresión. Me siento deprimido constantemente y no sé por qué. Veo la lluvia y me deprimo más. O la ansiedad, me entra ansiedad o entro en intolerancia, en coraje, reacciono rápido. El odio, cualquier sentimiento interno como que nos posee y que nosotros no sabemos la causa y nos tiene agarrados, como si fuera un fantasma que nos tiene agarrados, es una emanación de la sombra que está queriendo salir
porque ya no aguanta la sombra, ya le hemos echado tanto a la olla de presión que tiene que sacar un poco del vapor a través de ese sentimiento que para nosotros no nos gusta. Yo no quiero sentirme así. Yo no me gusta sentirme deprimido, ansioso, depresivo, esquizofrénico. No me gusta estar ansioso por el alcohol o por el tabaco o por la droga. Ya no aguanto y me surge, ¿no? Entonces, esos serían los dos mecanismos que tiene. Entonces lo proyectamos a los demás o a las circunstancias o lo tenemos internamente y se manifiesta porque es algo que bulle, es como algo que quiere salir y al primero que agarra es al propio creador, se la regresa a uno. Entonces nuestro inconsciente también tiene la capacidad de que para que, digámoslo así, el consciente no ve cosas porque nuestro inconsciente simplemente no permite que los vea. Por ejemplo, no vemos lo que no queremos ver. O sea, lo que no nos interesa no lo vemos. Por ejemplo, si yo soy una persona, o sea, supongamos que fuera el caso de una mujer que ya le ha ido mal con los varones. O sea, tiene sexo con ellos una, dos, tres veces y luego con otro, y nadie se compromete con ella y nadie la toma en serio. Entonces dice esa mujer, dice, no, es que los hombres, la verdad que ya no los quiero ni ver, ya no los aguanto. O sea, no hay hombre confiable, o sea, todos buscan lo mismo, por ejemplo. Entonces ella se programa inconscientemente, o sea, ella lo ve conscientemente y lo manda. Entonces puede estar en una fiesta o puede estar, le presentan al primo de su amiga y el primo realmente la quiere porque siempre suspiró por ella cuando eran niños y siempre esperaba que le dijera el sí y la chava ni lo tomaba en cuenta. Entonces le dicen, oye, ¿te acuerdas de mi primo? Y ya se lo presenta, ah, sí, cómo no, sí, qué sé yo. Y el primo se desvive por ella, la invita, etcétera. Ella no, 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 no. ¿Por qué? Porque en automático, es que tiene, no sé, está bien, ese perfume me recuerda a los otros varones que el perfume es para seducir. Y este es un Casanova. Entonces, o me está regalando algo, o es muy amable, pero ya la mujer dice, es amable porque quiere algo. Yo no me la trago, no acepto, no caigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mujer discrimina, o inclusive cuando estamos muy ansiosos de que esto sea así, oye, es que este es un buen negocio y sistemas que nos impresionan y que nos dicen, no, es que es súper buen negocio. Entonces yo compro la idea, me trago el anzuelo de que es un súper negocio y empiezo a buscar dinero y todo. Entonces mis padres me dicen, ¿sabes qué? No creo que sea buen negocio por esto. No, papá, yo vi esto, pero yo inconscientemente o conscientemente inclusive, quité cosas que no los vi. O sea, vi que están confabulándose para sacarme mi dinero, pero yo eso no lo veo. ¿Por qué? Porque yo ya compré la idea y yo quiero lo que quiero. O sea, quiero lograr el premio y quiero hacer lo que tenga que hacer. Pero entonces mi propia mente no percibe cosas y las discrimina, las elimina, las va quitando. El caso, por ejemplo, cuando le dicen a una persona, a una mujer enamorada o un hombre enamorado, ahora me voy con los varones, le dice la mamá al muchacho, ¿no? ¿Sabes qué? Trajiste a tu novia, pero con la pena no creo que te convenga. El chavo está súper enamorado y propiamente dice, no, mamá, tú no te metas. Yo la quiero, yo la amo, es una persona honesta, es una mujer maravillosa. eh, eh, Dice, y le dice la mamá, ¿sabes qué? Es que a esta muchacha la vieron con otros muchachos y andaba drogándose. Entonces el muchacho dice, no, yo no lo veo, ¿no? Y puede ser que la muchacha ocasionalmente haya llegado, pero el chico, el chavo, lo que va a hacer es que va a encubrir y va a tener como un velo puesto que va a impedir o un filtro lo que no le conviene, porque él la ama y quiere casarse con ella y la ve como la mujer perfecta. Entonces, el muchacho no lo ve, no lo ve, no lo ve, no entiende razones y va y al rato pasa que lo que pasa, ¿no? Entonces, esto es un mecanismo que tenemos todos
de, de enfocarnos en lo que queremos ver y no vemos lo que no queremos ver, lo ocultamos, o sea, es casi, de hecho hay experimentos psicológicos en los cuales esto se ha mostrado en experimentos, donde la persona no percibe algo, por ejemplo, hay un ejemplo, me acordé, eh, perdón la redundancia, me acordé de que mm, hay unos chicos que están jugando básquetbol vestidos de blanco y de negro. Entonces se le pide al observador que vea dónde está la pelota, dónde va la pelota. Entonces la pelota va para acá, la rebotan por allá, ta, 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 y termina y dice, bueno, sí seguí, todo bien. ¿Viste algo anormal? No. Y sucede que en medio, y pasó un gorila, un gorila de negro, o sea, completamente de negro, haciendo brincos en medio de los muchachos, y no hubo de los que hicieron el experimento ninguno que hubiera visto al simio. O sea, ¿por qué? Porque estaba enfocado en la pelota, en lo que quería ver, por decirlo así. Entonces, el enfoque, ¿dónde ponemos nuestro enfoque y con qué intención? El punto, ¿no? Y bueno, hay otro punto que es importante, que es el diálogo interno y la voz. Todos los seres humanos tenemos un diálogo interno. Desde que somos pequeños, tenemos una voz con la que compartimos, como que estamos hablando con alguien. Y todo el mundo se ha preguntado que quién es esa voz o qué es esa voz. Normalmente la voz, obviamente, es una voz no física, es telepática, o sea, es dentro de nosotros y hay una faceta positiva y otra negativa. El diálogo interno, la voz interior, puede ser condenatoria, puede ser censuradora, puede hacerte recordar de que, como te decían cuando eras pequeño, quizás tus familiares o tu padrastro o lo quien sea, que no eres un donadie, que no vas a hacer nada en tu vida, y cuando estás a punto de hacer digamos, pedir un trabajo y todo, ya en automático la voz te empieza a decir que no se va a poder, que vas a fracasar y que eres un donadie. Entonces esa voz puede ser, digamos, la sombra misma que tiene las grabaciones cuando eras pequeño y mantiene esa energía de autocensura, de discriminación, de condenación. Es condenatoria la voz. También puede ser una voz que, por ejemplo, te dice es que eres pecador, ¿no? Por ejemplo, si tuviste alguna experiencia con la religión cuando eras pequeño o eras muy devoto de la religión y te dicen que es pecado, por ejemplo, no ir a misa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso se queda grabado y en un momento dado, si uno sigue en esa línea o en esa vibración, llega un momento en que, inclusive, por ejemplo, los religiosos, que se les dice que no pueden tener sexo, que no pueden tener relaciones sexuales, hombres o mujeres, es una cosa fuerte, porque, o sea, y a lo mejor tienen un desliz o en el seminario, lo que sea, y eso es un boom, es una bomba propiamente. En el caso de la voz interna es la voz de la sombra, que también la voz se puede manifestar como una emoción. Por ejemplo, conozco a unas amigas, una amiga tiene preferencias con la misma persona, con el mismo sexo femenino, y me decía ella que cuando era niña o cuando era adolescente, ella veía por ejemplo, dos hombres que iban tomados de la mano o dos mujeres abrazadas y ella le encantaba ver eso, le excitaba, era como que ponía toda la atención en eso. Entonces, obviamente, ahorita ya como adulta, pues ella reconoció su preferencia sexual, pero ella recordaba ese punto. Entonces, cuando la sombra inconscientemente, porque es algo que la persona conscientemente o no quiere, pero pues ahí está viendo alguna película, está viendo algo que le apasiona o que le excita o que le estimula o que le atrae, que es algo magnético, por decirlo así. Entonces, esas son grabaciones que tenemos en la sombra. Y también hay voces salvadoras, hay voces que pueden ser del yo superior o de la conciencia superior que está en uno, pero también puede ser la voz, en el caso espiritual, del guía o del guardián o del guía espiritual, que también muy levemente nos susurra o nos impulsa a tomar la decisión correcta. Pero de nosotros depende porque esto es como el juego del diablito y el angelito. O sea, se nos pone que en el hombro hay un diablito y hay un angelito
y escuchamos a uno o escuchamos al otro, y cuando ya decidimos por uno, el otro se calla. Y así sucede porque tenemos libertad de elección. Entonces esa voz tiene doble vía porque puede ser positivo, también puede ser negativo. Y a veces no distinguimos de quién es esa voz. O sea, si es de mi niño interior, del mi niño lastimado, o es de el adulto que quiere algo, o es de lo que debo de hacer, o es lo que quiero, o quiero hacer lo que se me da la gana, por decirlo así. Entonces, esto es la voz. Y el punto 8 tiene que ver con el concepto del círculo. Hay un círculo, cuando dicen no cerré el círculo, es una expresión que dices, es que no he cerrado el círculo o no he cerrado mi círculo. ¿Qué significa eso? Que no he cerrado el círculo, no he completado una experiencia. No he cerrado por ejemplo, no he cerrado el círculo de estar repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, no he cerrado ese aprendizaje. Está incompleto. Ahora, en el terreno del círculo cerrado, por ejemplo, puede ser que ya se cerró el círculo, ya se cerró el aprendizaje, ya completé el aprendizaje y paso a otro nivel, a otra experiencia. Pero también le llaman círculo cerrado, patológico o vicioso, el círculo del vicio, por ejemplo. Un círculo vicioso. Que esto es que estoy pasando en el mismo punto y estoy repitiendo un aprendizaje y no termino de completarlo. O sea, mi padre fue borracho, me casé con mi primer esposo que fue borracho, el segundo también salió borracho y el tercero salió borracho y drogadicto. Entonces hay un círculo cerrado, es un círculo, un trauma o es un trauma inconsciente que se repite conscientemente, que el efecto de estar repitiendo el mismo patrón. O por ejemplo, a la niña la golpeaba su papá y luego se consigue un esposo golpeador, por ejemplo. O no sé decir que no y me han estafado de niño, de adolescente, de joven y de adulto y sigo buscando gente que me estafe, por ejemplo, porque no les sé decir que no. O sea, a todo digo que sí o acepto. Me dan una promoción ahí en supermercado y me da pena decir que no y sí, compro la promoción, por ejemplo, o firmo el contrato o me endrogo porque no sé decir que no. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un patrón cuando era niño que vi que si decía que no me regañaban o no me querían. Entonces empecé a decir que sí y mis padres y mis familiares estaban contentos porque era el que decía que sí, el que apoyaba todo, que decía sí que todo y era el niño del sí. Entonces este círculo no se concientiza y hasta que se concientice es cuando ya entramos, rompemos el círculo o por decirlo así, ya damos un giro de expansión y de amplitud. Es decir, estamos en una espiral ascendente. Ya superamos un aprendizaje, ahora nos vamos a un crecimiento mayor. De hecho, el círculo cerrado en ese sentido sería un círculo eh, eh, repetitivo, vicioso, inconsciente. Es un círculo que estamos recorriendo y queremos llegar a un destino, pero estamos caminando en círculos. O sea, de ahí no pasamos, ahí nos quedamos. Entonces, el término del círculo es muy interesante. No he cerrado mi círculo, hay que cerrarlo. O estoy en un círculo cerrado, significa que estoy repitiendo un patrón negativo. Y la otra es que ya entré en una espiral ascendente, que significa que estoy dando un paso, que ya superé esa lección y ahora voy a otra cosa. Y bueno, también tenemos los patrones repetitivos. Esta imagen me encantó, miren. Eh, este viejito, este señor, ahí va con trabajo subiendo la escalera. Y luego, pum, se tropieza y se cae. Y luego se levanta y esto obviamente no sucede en la vida real. Estaría una persona trastornada si lo hiciera. Pero si imaginamos que esto puede ser una semana, unos meses o pueden ser años, pareciera que sí sucede. O sea, repetimos situaciones que nos duelen, pero inconscientemente o por alguna necesidad inconsciente o por un móvil, una motivación inconsciente, volvemos a caer. Es como decir por ahí, se dice por ahí, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pues no fue la misma piedra, pero fue una piedra y volviste a tropezar. O fue una piedra más grande.
aún en la ciudad o en el campo, te encanta tropezar con las piedras. ¿Por qué? Solo tu interno lo sabe, solo tu inconsciente. Entonces, miren, ¿cuántos de nosotros hemos manejado patrones repetitivos? El caso particular, por ejemplo, de los vicios, de los hábitos malsanos, es muy interesante el tema. El alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, por ejemplo, eh, el apostar, jugar a las apuestas, el repetir un comportamiento que es adictivo, un comportamiento que se repite como un círculo y se hace otro círculo y otro círculo y vemos que la fotografía, el comportamiento o la actitud es la misma. Ahora, en el caso de las drogas, en el caso de los estimulantes, en el caso, por ejemplo, de comer de más y engordar, engordar, engordar y seguir comiendo, y pese a que yo no quisiera comer porque estoy pasado de peso, sigo comiendo. Tenemos que encontrar que hay un factor interno de satisfacción. O sea, por ejemplo, una persona que come convulsamente, eh, que come como si estuviera hambriento con todo el tiempo, aunque ya se llenó, sigue comiendo en la mañana, en la noche, sus hamburguesas y todo, puede tener un factor interno como puede ser una agravación. Por ejemplo, cuando una mujer, por ejemplo, engorda mucho, puede darse el caso que la persona sufrió una violación o sufrió un trauma por su belleza o cuando era delgada, por ejemplo, cuando era niña. Inconscientemente ella come, engorda y eso hace que los hombres no se acerquen o no sea atractiva para los hombres, por ejemplo. Puede haber casos de hombres que también de alguna forma lo manejen así, en el sentido de que no quieren tener relación con las mujeres porque fue conflictiva su época de niñez o lo que sea. Entonces son patrones repetitivos, por ejemplo, en el caso de las drogas es más fuerte, porque obviamente es un elemento químico que genera adicción y genera repetición. Se dice que la Coca-Cola o el café tienen cafeína y tienen estimulantes que incitan a repetir el acto, el hábito, por decirlo de alguna forma. Entonces, conociendo eso de que por el poder de la atención, el poder de la palabra, por ejemplo, alguien que fuma, dice que el fumar es de hombres, el fumar lo hace más una persona más refinada, es de buen gusto, es socialmente aceptable y puede justificarse conscientemente, pero inconscientemente puede tener ahí un problema, digamos una adicción o una relación con la madre muy fuerte en ese sentido, el alcohol igual. Esto lo vimos en la charla de autohipnosis, el tema lo tocamos ahí muy interesante. Muy bueno el tema del hábito como el tabaquismo, el alcohol y la droga, por ejemplo, que es un tema ahorita muy de moda por la influencia. Hay drogas terriblemente fuertes, adictivas, que hacen que el ser humano pierda su voluntad. Entonces hay que conocer este proceso, entender la causa subyacente del comportamiento, la causa inconsciente o la necesidad de la sombra para que tú repitas ese patrón. Y recuerden la ley de la sustitución y que todo es un proceso. Tenemos que autosugestionarnos, ya vimos la técnica en la charla de autohipnosis y les invito a que la revisen. Muy bien, patrones repetitivos. Y también es interesante que tenemos que ser autoobservadores. ¿Cuántos círculos de comportamientos viciosos o, digamos, hábitos dañinos en el terreno, por ejemplo, del amor, en el terreno del dinero, en el terreno de las relaciones con mi pareja, con el trabajo, por ejemplo? Entonces, donde tengo más eventos repetitivos es donde debería atacarlo porque es el área donde la mesa cojea, es la patita que está débil, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces yo normalmente, por ejemplo, saqué una relación de cuáles serían como eh, eh, los aspectos o las áreas que podemos tener en consideración para hacer el análisis de dónde puedo tener más eventos, donde mi sombra está más presente y donde me ha descontrolado o ha superado mi control. Por ejemplo, en el trabajo o profesión, en la relación con mis padres y con mis hermanos y familiares, en mi propia imagen física, en la autoestima que yo tengo, por ejemplo. Todos esos son como
segmentos de la vida que podemos empezar a revisar o valorar y saber si en qué aspecto de la vida tengo mayor presencia de la sombra, por ejemplo. O sea, puede ser el dinero, puede ser las relaciones humanas, las relaciones de pareja, puede ser mi autoestima, puede ser mi imagen, puede ser, eh, bueno, tantas cosas, ¿no? Dice aquí que el aprendizaje es hijo de la repetición. De Robin Sharma dice que el aprendizaje es hijo de la repetición. ¿Qué significa? Que para aprender hay que repetir, ya sea el conocimiento, el comportamiento, la actitud o lo que quiera yo que se manifieste. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo quiero tener un bíceps fuerte, pues tengo que repetir las pesas. Significa que la repetición es una poderosa herramienta para la enseñanza. Para la enseñanza también y también para las grabaciones o sustituir unas grabaciones por otras. Mediante la repetición, una idea nueva se convierte rápidamente en una convicción. Empezamos haciendo el hábito, cambiando la forma de hablar, la forma de comportarnos, donde ponemos la atención. Deben recordar que la atención es el poder más potente que tiene el creador, el ser humano, porque la atención es como una llave de oro. Nosotros tenemos colgando una llave de oro que abre todas las puertas. Es nuestra atención. Donde pones tu atención, allí vas tú, allí estás tú. Y en lo que estés pensando, en eso te vas a estar convirtiendo. Entonces yo abro una llave, con la llave yo abro una puerta de las múltiples puertas que hay y entro. O sea, es decir, hago un proyecto, una nueva relación, busco estudiar tal cosa, tengo este hobby, este pasatiempo y ahora hago esto. Entonces estoy abriendo una puerta y conforme voy poniendo más atención, voy entrando a ese cuarto que no sé qué pueda encontrarme. Y dependiendo de donde ponga la atención, pongo mi poder. Ahora, luego tengo que, digo, ching, me metí en un lugar que no era adecuado. Entonces ahora tengo que usar la llave para abrir la puerta que yo cerré y tengo que deshacer lo hecho. Ahora voy a buscar otra puerta, voy a buscar poner mi atención en las cosas positivas, tener amigos más positivos que no sean viciosos, por ejemplo, si quiero quitarme el hábito de algún vicio, el hábito de la droga, del alcohol, por ejemplo. Tengo que empezar a no frecuentar los lugares donde hay cantinas o bares. Tengo que cambiar muchas cosas. O sea, entonces mi atención la tengo que polarizar hacia otro lado. Y tengo que tener hábitos más sanos, la ley de la sustitución en acción. Entonces, esto lleva tiempo, obviamente. Por ejemplo, para hacer músculos y tener un cuerpo fornido, pues no va a ser que en una semana ya lo hagas por haber ido al gimnasio. Se requiere esfuerzo, persistencia y sobre todo la atención puesta en el objetivo. Entonces, ahora sí, estos serían los antecedentes. De hecho, estos antecedentes o conceptos básicos es toda una charla. Vamos a empezar a estudiar la sombra y vamos a conocer las proyecciones y el efecto espejo. Esto ya lo tocamos, pero quiero reforzarlo porque es súper importante. Dice que lo que no soporto en mí lo proyecto y lo veo en las demás personas. Y miren, aquí estamos. Y ellos se parecen. El hombre se parece a la mujer y la mujer se parece al hombre. Y él dice, ya no sabes de quién es la mano, pero lo cierto es de que él está apuntando a ella, pero realmente se está apuntando a su sombra. Entonces se dice que lo indeseable que rechazamos en nosotros, usualmente lo estamos suprimiendo y lo vamos a enviar al inconsciente. Pero obviamente el inconsciente no es un cesto de basura, es como una olla que está cargándose, que se está llenando y que tiene fuego. Entonces en un momento dado a soltar eso. Sin embargo, en nuestras interacciones sociales, porque de ahí es lo más importante, el trato con los demás nos va a orillar a sacar nuestra sombra, porque vamos a proyectarnos. Si fuéramos un hombre o una mujer que viven aislados, que no tienen padre, no tienen hijos, no tienen ni perro que le ladre, no se puede dar este efecto de proyección. Se necesitan los seres humanos, se necesitan las relaciones, el trato con los demás. Entonces dice, sin embargo, en nuestras interacciones sociales, con la esposa, el esposo, el amante, con quien sea,
con los hijos, con el vecino, con el abuelo, con los padrastros, con lo que sea. Sin embargo, en nuestras interacciones sociales lo encontramos en los demás, encontramos lo indeseable que tenemos en los demás, a manera de espejo que se nos pone enfrente, rechazándolo con fuerza en otros, lo cual es motivo de conflicto en las relaciones humanas. Porque dice que lo que en, en la calle no puedo ver, en mi casa lo de tener. O sea, lo que afuera no puedo ver, adentro lo tengo más que suficiente. Normalmente cuando yo soy intolerante, detecto la intolerancia no en mí, porque yo no me doy cuenta de que soy intolerante. Yo para mí estoy súper bien y es justo lo que pido y lo que exijo porque me lo merezco, lo estoy pagando. Pero es curioso que un intolerante se encuentra a un jefe súper intolerante o se encuentra a una esposa súper intolerante. Entonces, una manera que tiene la ley es que se va a encontrar otra persona afín o simplemente voy a proyectar mayor fuerza en ese aspecto de esa persona y para mí va a ser algo que no aguanto, que no quiero. Pero no es que esa persona sea así. Para mí es intolerante él o ella porque yo lo soy. Pero esa misma persona para otro no hay intolerancia porque la otra persona no tiene intolerancia en su sombra. La intolerancia la tengo aquí. Por eso todo lo que puedo ver negativo en los demás es un reflejo mío. Si te choca, te checa. Atraes lo que traes dentro. Esto es interesante. Esta es una enseñanza que puede cambiarnos radicalmente la forma de vivir, de de entendernos a nosotros. Obviamente, a mayor resistencia hay mayor rechazo, mayor poder que le estamos dando a la vibración oscura, a la sombra. Nos enredamos más y menos salimos del atolladero. Y aquí está el ejemplo. Nos enredamos con nosotros mismos, con las propias energías. Lo más recomendable es aceptar, es mantenerse en paz, con tranquilidad, es fluir, no resistir e integrar esa energía, concientizarla y asimilarla y tener esa gentileza para poderla aceptar como propia, como hija propia, como hijo propio. Dice que todo lo malo llega como fruto de la semilla enterrada. Todo lo malo llega como fruto de la semilla que ha sido enterrada y todo lo malo viene con un propósito correctivo. Por eso no hay mal que por bien no llegue o no venga. Y la otra, el bien es un servidor, el mal es un servidor del bien. Entonces todo llega para compensarse, para ajustarse. Y por los efectos hace evidente la causa que late en nosotros. Y obviamente esa energía pide definición de nuestra parte y resolución, es decir, ¿cómo voy a reaccionar yo con eso? Y siempre tenemos dos opciones, la dualidad. Tenemos la opción de con paciencia, con gentileza, con tranquilidad, aceptarla y asimilarla y sacar provecho, o la otra, rechazarla, negarla, censurarla, violentarme y atacarla, por ejemplo, y con eso se hace más grande. Entonces, los cambios no se hacen de manera automática y ni se hacen de manera espontánea. O sea, nadie que no se esfuerce va a poder avanzar. Si no aprobamos la lección, esta se puede inhibir en el momento. Podemos pelearnos a golpes o las mujeres jalándose los pelos, los cabellos, pero tarde o temprano va a repetir esa lección. ¿Por qué? Porque no se ha asimilado, no se ha aceptado. Y eso nos va a crear un trauma y va a reforzar nuestra creencia errada y vamos a encontrar que generamos un avispero en nuestro interno y ese avispero a cualquier movimiento se extiende y afecta a las demás personas en negativo. Por ejemplo, una persona intolerante, una persona esquizofrénica, una persona depresiva, una persona violenta, de carácter violento, una persona hipersensible, tiene un efecto en las demás personas, en las personas que están conviviendo con él o con ella. Entonces, curiosamente, a través del sufrimiento, a través del malestar, a través del dolor que nos ocasiona nuestra propia causa, nuestra sombra, el universo va a enseñarnos a que o aceptamos por las buenas o aceptamos con más sufrimiento. Entonces, como todo el mundo realmente lo que quiere es no sufrir,
inevitablemente va tarde o temprano a aceptar, a perdonar. Por ejemplo, muchas personas no perdonan y el no perdón significa que no está aceptando. Entonces una persona, no, es que yo no puedo perdonar a mi tatarabuelo o mi abuelo o mi padre o lo que sea, mi madre o a quien me hizo daño o cuando era pequeño. No puedo perdonar, no olvido la ofensa que me hicieron. ¿Cómo es posible yo tan pequeñito y que esta persona me haya dejado, me haya abandonado, mi madre, por ejemplo? Y no la puedo perdonar. Oye, pero eso ya pasó. Y es conveniente que perdones, porque si no perdonas, estás creando un enjambre de abejas negras de África que te van a hacer la vida imposible. Entonces dices, no, pues no perdono. Ah, ok, no perdona, pero bueno, entonces hay un remedio, más sufrimiento. Apriétenle más al torniquete y apriétenle. Entonces llega un momento que dice el individuo, no, ya no aguanto, ya no puedo, ¿no? No, ¿por qué? Porque todos somos susceptibles, todos somos perfectibles, todos nos equivocamos. A lo mejor se equivocó tu mamá y quién no te dice que tú vas a o has repetido el patrón y por eso lo tienes o lo vas a repetir con tus hijos, por ejemplo. Entonces, la perfección es inevitable. Aquí tenemos la opción de qué tanto alargamos el proceso de lograr esa aceptación, de esa liberación, de esa integración de nuestras contrapartes oscuras, por decirlo así. Entonces, al hombre le es dado la posibilidad de alargar el proceso, es decir, de postergar la integración, el rendirse para el bien, en ser bueno, en perdonar, en soltar, en aceptar sus propias energías, ¿no? Entonces, este es un mecanismo tremendo. Pregúntense ustedes, ¿quién de ustedes no sufre? ¿Quién de ustedes está en paz, en armonía y en perfecta calma? Los ricos tienen dinero, pero les falta salud, por ejemplo, o tienen conflictos. Por ejemplo, puede haber padres ricos que les apareció que el hijo, donde tienen depositados sus deseos de, de que la familia se perpetúe en el proceso, ¿sí? En el tiempo, pues el chavo dice, pues es que es gay, es homosexual y no quiere tener descendencia. Entonces el padre, que es un super ejecutivo tremendo, o la madre, dicen cómo voy, que es súper religiosa, no aceptan la preferencia sexual del hijo. Entonces, como dicen por ahí también, los ricos lloran, ¿no? Entonces, igual los pobres, o sea, el ser pobre no significa que sea bueno o que sea algo meritorio, porque hay pobres que realmente eh, reciben, o sea, necesitan y también ellos aprietan a otros pobres más pobres que ellos, a sus familiares o lo que sea. O sea, ellos pueden pedir justicia, pero ellos son injustos, porque tenemos esa dualidad. O sea, tenemos que no todo lo que brilla es oro, no porque por ser limitado, pobre o religioso, es una persona completa. No, para nada. O sea, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces la sombra, dice aquí, acepta tu sombra, tu propia sombra, y podrás aceptar las sombras, a los demás. Vas a poder aceptar a las demás personas, exteriorizan o no su sombra. ¿Por qué? Porque ya estás en paz tú. Ya entiendes que los demás te están aportando lo que tú les proyectas. Entonces, acepta tu propia sombra y podrás aceptar a los demás, a las demás personas. ¿Cuál es el origen de la sombra? De tu sombra eres tú mismo. Desde el momento en la niñez que vibraste con la inarmonía, con la censura, quizás tú no conscientemente, pero por ejemplo, tuviste una situación en la cual te resentiste o te dolió o una situación que no estaba en tus manos, pero de alguna forma la asimilaste con una calificación. Por ejemplo, un niño tuvo un padre hostil con el niño. Entonces el niño le entra primero dolor, le entra sentimiento, llora y todo, pero le genera un resentimiento. Entonces, desde ahí empieza, cuando hay una calificación del sentimiento negativo, se empieza a acumular el avispero, la sombra. Ahora, cuando somos más adolescentes, ya entramos en que conscientemente somos inarmoniosos
O censuramos o descalificamos a algo de alguien, que es lo propio, y lo hacemos más grande. Cuando nos reprimimos, cuando nos autocensuramos, o cuando le hacemos casos a esas voces de los padres que nos decían que éramos inútiles, y yo digo, chin, otra vez es que soy inútil, la verdad que no sirvo para nada. Ya estoy ahí, pum, proyectando a la sombra. Y realmente la sombra es resultante en términos generales de la ignorancia, del miedo, de la descalificación. O sea, obviamente cuando hay orgullo, el orgullo fortalece mucho a la sombra. Cuando hay egoísmo, cuando el orgullo y el egoísmo como dos defectos de la especie humana, de que los tenemos todo, nos hacen la vida de cuadritos. Si hay orgullo y egoísmo, va a haber sufrimiento necesariamente. Entonces aquí, ¿cuál sería el plan? O sea, ¿cuál sería la conclusión? Pues que, bueno, mi sombra es mía y de nadie más. Y la tengo que aguantar, la tengo que lidiar porque la traigo cargando dentro. Yo diría que aunque seas hombre o seas mujer, la sombra es como cuando la mujer está embarazada y pues, tiene al bebé adentro y la tiene que cargar y a lo mejor no va a dormir o tiene que aguantar la incomodidad de tener otro cuerpo sobre su cuerpo. Y la sombra es eso. O sea, los hombres embarazados de su sombra, ¿no? Tienen su sombra, tenemos nuestra sombra, pero ahí el detalle es que la mujer a los 9 meses, casi siempre, pues el producto lo expulsa y nace el bebé. Y en el caso de nosotros y de las mujeres también, si tenemos la sombra, ahí es un embarazo sin posibilidad de parto, válgase la expresión. Suena un poco, hasta suena medio raro, ¿no? El ejemplo, pero se me llegó ahorita y me pareció simpático. Y la verdad que no me meto en conflictos en cuestión de que, ay, ¿por qué dices ese ejemplo? Pues porque se me ocurrió. Entonces luego vamos a tocar el aspecto de la parte femenina y masculina y pues aquí se me ocurrió que el aspecto femenino lo encuadré con el masculino, ¿no? Y bueno, ustedes perdonarán si eso los ofende, pero si se ofenden es porque su sombra ahí está presente. Yo estoy tranquilo. Que te sirva de consuelo lo siguiente. ¿Cuál es el consuelo que tenemos? Que ningún problema es para siempre. Que la sombra se va a transmutar, se va a modificar, se va a convertir en un ser de luz, no porque ella lo quiera o no porque no hagas nada. Obviamente, la vida está para eso, para transmutar, para asimilar, para ascender, para sublimar a tu sombra e integrarla a tu consciente, a tu ego. Y de esta forma ser un hombre o una mujer plenos, potentes, poderosos. Llegaréis a ser dioses, dicen por ahí, sois dioses, vosotros sois dioses. Y ese es el concepto. O sea, cuando integramos el mal que traemos dentro, que no todo es mal, integramos la energía que tiene ese mal, por decirlo así, porque dentro de la oscuridad hay mucha potencia, hay mucha vitalidad, hay mucha creatividad, hay mucha energía. Es como si fuera un guerrero que es muy valiente y es feroz y es osado. Obviamente es un guerrero que puede hacer daño, pero la valentía, la osadez, la rebeldía, la fuerza, la energía que tiene, pues es súper bueno. O sea, canalízala bien y eso va a ser algo extraordinario. Por ejemplo, para alguien que es muy tímido, que es muy miedoso, pues necesita sacar de su interno, de su sombra, ese poderoso ser guerrero y feroz y que es luchón y que va con todo. Igual, o sea, el hombre o la mujer, por ejemplo, todos tenemos esa sombra y esos atributos vitales y poderosos, esos tesoros guardados adentro. Entonces, así como lo bueno no perdura para siempre, pues tampoco lo malo. O sea, lo malo tampoco va a perdurar. O sea, curiosamente, este plano tan dual, ese plano de transición es un plano donde no tienes algo y luego no lo tienes. O estás aquí y luego estás en otro lado. O sea, es un plano que muta, o sea, que se mueve rápidamente. Nada es para siempre. O sea, tienes tu pareja, al rato no la vas a tener o antes no la tenías. El amor perdura, el recuerdo perdura, pero ¿quién tiene la vida comprada y segura? La vida física, nadie. Entonces estamos de paso y este es un plano de transición, de paso, un plano que muta, tanto lo bueno como lo malo. Ahora, para aquellos que sufren y que tienen, ay, es que
mi vida es un asco, o el problema no lo puedo resolver. No se preocupen. O sea, tarde o temprano, de una u otra forma, tiene que mutar. No todo es negro ni todo es blanco, y no es negro, 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 negro. Algún momento va a ser blanco. O cuando echas un volado, no todos los volados van a salir sol. Alguno va a salir águila. Y hay probabilidades de que salgan águilas y soles alternados, por ejemplo. Hay probabilidades de que salgan uno o dos soles, o tres o cuatro, pero ya cinco es muy poco probable. Entonces ya llega el cuatro y al rato ya pasa el águila, ¿no? O llega alguien y te roba la moneda. Pero lo cierto es eso. O sea, el mal no tiene perpetuidad, ni el bien tampoco. Entonces, para aquellos que están desesperados, aquellos que no encuentran la luz al final del túnel, aquellos que tienen ideas terribles de suicidio y cosas por el estilo, o de desesperación y qué va a ser de mí, me voy a quedar sin nada, se me fue el amor de mi vida, se murió tal persona que amaba tanto, X, Y y Z, para nada. Acuérdate que lo malo, tarde o temprano, tiene que pasar. Y lo bueno también. Entonces, pues ni por acá ni por allá, yo no me apego a una cosa ni a otra y me mantengo sereno moreno, dicen por ahí. Entonces, por lo tanto, pues no te aferres a nada, ni aún a ti mismo, es decir, a creerte infalible y poderoso y que tú eres el único que tiene la respuesta y eres el que sabes. No te aferres ni a ti mismo, porque al rato nos damos de topes. No temas ni rechaces el mal. Dices, ay, pues no lo temo. Y rechazarlo tampoco. Pues no, no, porque el mal te quiere decir algo, te quiere enseñar algo, y es su forma, es su máscara, es su careta que tiene y que es proyección tuya. En cada demonio hay un ángel de luz. Esto contraviene lo que serían las religiones, ¿no? Que dicen que, ay, el demonio es de lo más peor. Pero hay alguien que te está enseñando algo. El mal enseña al bien, el mal sirve al bien. En tu verdugo y opresor está un maestro tuyo. Obviamente nadie quiere sufrir ni ser oprimido, pero hay un aprendizaje de paciencia. Por ejemplo, acuérdense, Gandhi, que estuvo cuántos años aguantando y lo trataron mal, lo golpearon, etcétera, pero él dijo, yo me aferro a la paz y con la paz liberó a la India. Eh, Nelson Mandela igual. Nelson Mandela lo metieron a la cárcel injustamente y él dijo, yo no voy a odiar a quienes me mantienen en la prisión, porque entonces ahora sí merezco estar en la prisión. Entonces obviamente duró años y después fue presidente de Sudáfrica. Entonces el mismo maestro Jesús, que dices cuánto le pasó y todo lo que le pasó, y mantuvo esa línea de que no acepto el conflicto, no va a salir de mí una energía antagónica a ese mal, porque al mal no lo voy a vencer con mi propio mal, lo voy a hacer más grande. No resistir, el fluir y no resistir, el no luchar en ese sentido. No significa que no esforzarse o no defenderse, pero otra cosa es la parte esta de aprender a ver el bien que te ofrece esta otra cosa, la polaridad opuesta. Decía Jesús, no te resistas al mal. Y aquí dice, bueno, entonces que me tengo que dejar, que me hagan papilla, pues no. Dicen por ahí hay que ser manso, pero no menso. O sea, hay que ser manso, buena persona, pero ¿cómo se llama? Ignorante. La palabra menso puede ser despectiva y no es la idea, pero la palabra menso es como en términos veracruzanos, es una persona que es dejada y que no se defiende y que no pone orden propiamente en su propia autoestima en primera instancia. Entonces se dice que con paciencia eres dueño de tu alma. El dolor y el sufrimiento son maestros de la vida, casi siempre repudiados y poco comprendidos, pero efectivos, efectivos. La evolución utiliza a esos maestros del sufrimiento para poner orden y para que tú tomes conciencia de lo que tienes que corregir. Por ejemplo, alguien que puede ser muy inocente y cándido como una paloma y que confía en todo mundo, alguien que viene, por ejemplo, de Michoacán
que es del interior, que es de la provincia, y llega a la capital o llega a la Ciudad de México, ya no es capital, es el 32º estado, y él viene en su nube, vive en su nube, y piensa que como en el pueblo no sé, de Pátzcuaro, la gente de la ciudad es igual, y confía, etcétera, y todo. Y se da cuenta de que el confiar, después se da cuenta de que prestó el dinero, lo dio, pagó lo triple, y vio que la especie de la Ciudad de México, por decirlo así, los habitantes de acá, son astutos, son avesados, son como zorros, son como linces, y desplumaron al pobre gallito feliz. Pero ¿quién tiene que aprender? Pues tiene que aprender las dos partes, pero particularmente el que está afectado. Entonces, no mucha paciencia en el sentido de inocencia, candidez, ignorancia, es una autoestima baja, es un concepto limitado de sí mismo. O sea, o alguien que llega con nube rosada y que dice que pues el dinero lo desprecia y no lo quiere y lo deja desplumado. O sea, entonces dices tú, bueno, tengo que equilibrar. O sea, el sufrimiento fue bueno para que se dé cuenta. Si le dijeron, oye, cuídate, prevente de esto, y la persona siguió y repite el patrón. Entonces tiene que usarse el sufrimiento para que entienda. Porque ¿de qué otra forma puede entender el ser humano? No entiende por el consejo. Siempre hay advertencias, hasta en los sueños nos llegan advertencias o precauciones que debemos de tomar. Y si uno hace lo indebido, pues obviamente el sufrimiento es la consecuencia. Y tengo que aprender. Y si no aprendo en una, voy a aprender la segunda o la tercera o la cuarta. Sabemos que luego tenemos 10 experiencias parecidas y veo que no he aprendido, que me falta aprender, o sea, concientizar por qué mi sombra está haciendo eso. Si tomas conciencia y corriges el camino, el sufrimiento cesa porque ya no hay motivo para que el sufrimiento sea un maestro o sea un corrector. O sea, ya no hay necesidad porque estás haciendo las cosas bien, estás actuando en armonía, no hay necesidad porque no estás manifestando esa necesidad, porque ya aprendiste la lección, ya integraste la contraparte, la sombra. Ese sería el objetivo. Entonces, ya con esto, pues ya queda más claro. Ahorita me voy a ir así de rápido para darle agilidad al proceso. Y ya si lo quieren repasar, pues ya lo alentan, lo ponen en pausa el video y ya lo pueden comprender. La sombra comprende los conflictos no resueltos, eventos dolorosos o traumáticos, particularmente en la niñez, emociones no reconocidas o incorrectamente expresadas, todo lo que rechaza el ego de sí mismo, todo lo que le causa conflicto, rechazo y choque o descontrol emocional. Ojo, descontrol emocional es muy importante. Los comportamientos que más nos molestan en los otros suelen ser un buen reflejo de lo que vibra en nuestra sombra. Ya está muy bien explicado, creo yo. Cuando no podemos controlarnos y seguimos cayendo en el mismo problema, es decir, repetimos el hábito o el comportamiento, ahí está la sombra, es el material de la sombra. Cualquier vicio o falla una y otra vez, patrones repetitivos inconscientemente. Compulsiones, adicciones, cualquier adicción, comportamientos y conductas vergonzosas. Aquello que me daría una vergüenza si se enteran mis familiares o mi papá o mi esposa, por ejemplo. Es algo que oculto, que guardo, que no se entere, ¿no? De mis infidelidades con las secretarias. Pues eso va a la sombra. Aberraciones sexuales, cuando tus sombras te pones zancadillas o como que te tropiezas con tu mismo pie. Vas caminando y te tropiezas. Es como cuando tienes un proyecto y tú mismo lo saboteas, por ejemplo. Ese es un patrón inconsciente de la sombra. Te metes en problemas, te provoca vergüenza, enfado, rabia, ataques de ansiedad, celos, depresión, envidia, odio, rencor, resentimiento, ideas autodestructivas o de baja autoestima, la voz de baja autoestima, que eres nadie, que nadie te quiere, pobrecito de ti,
También, por ejemplo, cuando te vas a vivir en el pasado, revives el pasado y vives en el pasado y no lo puedes dejar. O, por ejemplo, tuviste un novio, en el caso de las mujeres, también de los hombres, quien sea, tuviste a un amor de tu vida y ya pasan los años y tú sigues añorando ese novio de la secundaria o de la prepa que querías y aunque estás casada, pues lo sigues recordando, por ejemplo. Y ese dijo, bueno, ese recuerdo ya, dale vuelta, o sea, ¿qué pasa ahí? Obviamente nos quedamos en ese estado fosilizado. Vivir en el pasado, la falta de perdón es súper, cuando alguien no puede perdonar, ahí está la sombra. Sugestiones de suicidio que son muy fuertes, también es la sombra que está proyectando esa autodestrucción como un elemento de compensación, pero no hay necesidad, hay que entender la causa de esa autosugestión, o inclusive puede ser una sugestión de entidades no corporales, espíritus que pueden proyectar una idea de suicidio por razones karmáticas de causa y efecto del pasado. Y eso pues será otro tema a tocar, pero nada más lo menciono aquí para aquellos que pudieran interesarles. La línea correcta de Allan Kardec del espiritismo lo explica perfectamente lo que es las obsesiones, los obsesores y también cómo nuestra sombra hace eco de las voces y de las influencias de entidades que no tienen cuerpo, no corporales. Impulsos destructivos y autodestructivos. Cuando soy contradictorio, por ejemplo, cuando quiero a alguien, pero también la odio o lo odio, y tengo esos sentimientos simultáneamente. Primero quiero a la persona y luego la odio, la quiero ver y ya no la quiero ver, quiero salir con ella y al rato me arrepiento. Entonces, ahí estamos como carro que acelera y que frena al mismo tiempo. Quiero lo que no debo. ¿Quién de ustedes quiere lo que no debe? Todos, ¿no? Y rechazo lo que debería aceptar. ¿Qué es lo que debería aceptar? Solo uno lo sabe. ¿Y por qué quiero tanto eso que no debería querer? ¿Por qué ese pensamiento obsesivo y repetitivo y ya quiero soltar ese apego, ese deseo, ese impulso? Bueno, es la sombra. La sombra no se deja. La sombra ahí está y te está atormentando y martirizando hasta que la enfrentes de manera correcta, hasta que te conozcas a ti mismo y puedas asimilarla, puedas aceptarla. Hay un texto que dice, justifica tus limitaciones y las seguirás teniendo. Es decir, síguete engañando y la sombra va a seguir creciendo. Justifica tus limitaciones y las vas a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque alguien que no las justifica y las saca, las va a trabajar y se va a liberar de las limitaciones que tiene. Pero alguien que no y se justifica, se encubre, se solapa y se aplaude de que las limitaciones ahí están, pues van a crecer como gérmenes que no tienen la medicina, ¿no? O sea, son como cosas que van creciendo porque las estás encubriendo. Es como, tienes 2 cucarachas en tu cocina y dices, no, luego las mato, ¿no? Y tienes un tiradero, tienes basura, estás encubriéndolas, estás creando el nido para que ellas se reproduzcan y las vas a seguir teniendo, pero ahora en mayor cantidad, porque las cucarachas y lo que tienen es que se reproducen mucho. Y justifica tus limitaciones, justifica tus efectos de tu sombra y tus demonios interiores se van a hacer más gordos y van a tener más poder, van a tener más músculo. Como un imán atraerás personas y eventos externos que van a atizar la lumbre, o sea, el sufrimiento, el dolor, el agobio. Y esta imagen que el infierno es de fuego y que vemos almas en el purgatorio, en el infierno, que se están quemando y que están sufriendo, realmente es algo mental, emocional, es energía propia. El infierno en la tierra es real, lo hemos experimentado casi a diario, o en la semana, o en un periodo de nuestra vida con más frecuencia, cuando tenemos el dolor, el sufrimiento. Y sabes que esas llamas pues sí duelen, sí queman y sí martirizan y bueno, lo curioso es que el sufrimiento no perdona. Yo digo, bueno, Dios sí perdona. La verdad que Dios no tiene nada que perdonar, pero digámoslo así, Dios como conciencia perdona. Lo que no te perdona es tu propia sombra, o sea, el sufrimiento que ella te provoca.
porque eso es tuyo y es autocorrectivo. La sombra es el elemento autocorrectivo de ti mismo, es el controlador, el modulador. Cuando te pasas, la sombra se proyecta y hay nanita, dice por ahí, hay caramba. ¿Por qué? Porque el fuego está que arde, el sentimiento es, emocionalmente estamos afectados con el sufrimiento. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver imágenes un poco, no digo religiosas, pero usan mucho el mito religioso del infierno, del purgatorio, del sufrimiento en el más allá. Que habrá sufrimiento en el más allá si no tenemos cuerpo. No tenemos cuerpo, pero las lecciones allá y acá son las mismas. Los mecanismos son parecidos, porque, por ejemplo, alguien que tiene, por ejemplo, envidia, aquí, envidia, no sé, el carro del vecino o la casa de la vecina, y ella tiene una casita pequeñita de cartón, y ve una casota de 3 pisos, y cada vez que sale de su casita, de su casita de cartón o de madera, ve la casa y le entra una envidia de aquellas, ¿no? Pero qué envidia. Y la martiriza y quisiera, no sé, se desespera y está constantemente proyectando esa envidia. Entonces, la envidia es un fuego que la consume a esa persona envidiosa. Pero vamos a suponer que esa persona fallece y se va a otra dimensión, a otro plano, a otro mundo, pero la persona sigue viva. La conciencia, el ser, el espíritu, pues está vivito y coleando. Seguramente el patrón de envidia lo va a repetir allá. A lo mejor ve casas o ve otra cosa, pero va a decir, ¿por qué esa persona está más feliz que yo? Y le entra la envidia otra vez y es el fuego abrasador del sufrimiento que le provoca su propia sombra, su propia energía calificada como envidia. Entonces, el sufrimiento lo tenemos aquí y no lo llevamos allá. No lo llevamos allá, ya hablo como veracruzano. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, somos lo que tenemos, somos lo que manifestamos. Si en esta vida no has podido superar cualquier situación como esta, pues más vale que trabajes porque en el otro lado vas a seguir padeciendo lo que aquí te causa agobio, zozobra, en el sentido de que es para corregirse. Entonces, el sufrimiento es un elemento autorregulador, autocontrolador, constriñe, bloquea y te mantiene para que aprendas, se te enfrenta, se te pone enfrente. Deberíamos dar gracias que hay ese mecanismo, aunque obviamente a nadie nos gusta sufrir. Pero imagínense que tuviéramos tantas colmenas, tantas abejas negras en el interior y las expulsamos con las palabras, con la emoción, con los dichos, con lo que quieran. Y no nos pasa nada. O sea, estamos regando el tepache, como dicen vulgarmente, estamos aventando lodo, suciedad a los demás y nosotros como si nada y queremos estar limpios. Oye, pues entonces, ¿cuándo va a aprender esa persona? ¿Cuándo va a entender? Por ejemplo, alguien que fuma y se la fuma, y el pobre pulmón dice, quiero oxígeno, no quiero ese gas raro. Y el señor sigue le echando. ¿Y qué va a pasar? Pues que los tóxicos van a entrar en su sangre y van a contaminar los órganos. Se puede morir de un cáncer pulmonar, un enfisema pulmonar o un debilitamiento que le llega al COVID y la persona se fue. Y dice él, ¿pero por qué pasó esto? Simplemente por ley de causa y efecto, por cuestiones físicas, porque si no te cuidas, no te proteges, no te procuras, pues tú mismo te estás autodestruyendo, tú mismo te estás lastimando. ¿Qué culpa tienen los pulmones de que tengas esa ignorancia de estar trague y trague o fume y fume cada cigarrillo o bebiendo alcohol? O sea, tomas alcohol, ay, qué rico el alcohol, me hace olvidar. El alcohol, ya vimos la sintomatología del alcoholismo, algo conocimos en la charla de autohipnosis, pero lo cierto es de que el alcohol es un elemento de evasión o es una situación de recordar la niñez. O sea, eh, cuando estábamos mamando la leche de nuestra madre, hay una vinculación con el recuerdo materno, una relación no armoniosa, digámoslo así, en la época adulta.
Entonces, todos esos son efectos psicológicos o emocionales grabados que tienen una repercusión. O sea, el alcoholismo también puede ser un mecanismo de evasión, por ejemplo, o de irresponsabilidad. O sea, preferimos vivir en un mundo nube rosada, esa nube rosada, que vivir en la realidad y confrontar las responsabilidades. Pero ese es otro tema. Entonces, bueno, esa es la información. Está interesante, ¿no? Yo cada vez que la reviso. Y también la sombra es media canijilla. La sombra eh, se las trae, como dicen los muchachos. Te pone la vida de cabeza para que dejes de creerte infalible. Cuando ya llegamos a la cúspide de nuestra evolución y nos creemos perfectos, cuidado, porque ahí se nos quita el techo, se nos quita el banquito y caemos de golpe. Cuando nos creemos santos o a un director o guía espiritual que es la eminencia y pareciera que no tiene mancha y se cree como el guardián del universo o se cree perfecto, le va a llegar el relámpago que lo va a hacer caer de su torre de oropel. ¿Para qué? Para que dejes de seguir en tu loca carrera de crear esa torre de Babel, torre de orgullo, de materialismo, de egoísmo, de soberbia, de autosuficiencia. Y no significa que sea, esto no significa que sea malo ser autosuficiente. Lo que es, digámoslo así, censurable es que tú puedes tenerlo todo y te gozas de que los demás no tienen, por ejemplo. Entonces, para que tu ego pierda esa falsa sensación de control absoluto, total, y que no necesitas de Dios, que no necesitas de nada y que tú haces las leyes que tú quieres y respetas o no respetas las leyes de los demás o la convivencia en general. Entonces, para que tu ego pierda esa sensación de control absoluto, es demolido desde sus cimientos, para que renuncies a tu loca carrera de potro desbocado que va a su propio precipicio. Y yo digo que es mejor que nos den una advertencia, una señal antes, para no caer en lo más profundo del hoyo. Es decir, a lo mejor me llegó esto y puedo rectificar a tiempo. Por ejemplo, me llevaron al hospital y ya me avisaron de que ya no siga fumando. Entonces ya hay un aviso, ya hay una advertencia y esa advertencia, esa situación de llevarte al hospital fue buena porque te están avisando con tiempo. Entonces aquí se dice para que dejes de dormir con los ojos abiertos, porque normalmente estamos la atención hacia afuera y solo nos acordamos de Dios cuando nos pasan las cosas fuertes, y para que cierres tus ojos y mires de una vez dentro de ti mismo, dentro de tu sombra. Y bueno, la sombra no es culpable de ser tu cesto de basura, porque algunos dicen es que es un cesto de basura, es el demonio en persona, ¿no? No es así. De todo lo que ahí arrojaste para ocultarlo. ¿Por qué? ¿Por qué la sombra va a ser culpable de eso? Al contrario, deberías agradecerle que te está acumulando lo que tú rechazas, lo que no quieres ver, pero que es tuyo. ¿Quién creó a la sombra? Tú mismo. ¿Hay dos sombras iguales en el mundo? No. Cada quien tiene lo suyo y cada quien responde por lo suyo. Cada individuo es padre o madre de su propia hija, que es la sombra. Entonces, pues ni modo, hay que empezar a trabajar con esto, concientizar, conócete a ti mismo, tómalo con calma, es un proceso muy largo, de hecho llevamos cientos o miles de vidas, quizás sin saber de esto, y esto ya es una bendición el que lo sepas, o sea, ya es un punto de inflexión que estamos entrando, ya estamos saliendo del círculo cerrado, del círculo vicioso, para empezar a abrir el proceso de la espiral ascendente. Ya empezamos. El hecho de que tú estés aquí escuchando esta charla, esta sesión, y que te caiga el 20, te caiga el peso, significa que al menos ya algo te movió y puede ser bueno a futuro, dependiendo de tu atención y de tu corazón puesto en esta tarea de conocerte a ti mismo y de transformar tu sombra. Entonces aquí están las 3 recomendaciones. Conócete a ti mismo, acéptate conscientemente, tanto lo bueno y lo malo, todo, acéptate completo. Acéptate que tienes fantasías, que tienes impulsos, que traes conflicto, acéptalo todo, acéptalo.
Ya empieza a aceptarte, empieza a estar en paz, empieza a amarte y autosanarte. Eso lo vamos a ver en otra charla, cuál sería el mecanismo de autosanación. Pero bueno, empieza, acéptalo primero. En todo comportamiento patológico de hoy, hay siempre antecedente traumático en el pasado y un beneficio oculto en el presente si todavía sigue ese comportamiento. Entonces tenemos un antecedente traumático que nos marcó y nosotros lo reforzamos. Y es como, por ejemplo, como la ostra que le avientan arena o que le cae arena dentro y la ostra lo que hace empieza a cubrir con nácar, con la sustancia que ella genera y luego se convierte en una perla que para ella es como si fuera un cálculo biliar y para nosotros es algo bonito, pero adentro tiene la sombra, adentro tiene el sufrimiento, tiene esa situación. Trabajar hoy enfocando los esfuerzos en construir lo nuevo. O sea, enfócate en el presente, en hacer esfuerzos para empezar a construir lo nuevo, ya que la mayoría se la pasa en el pasado o en el presente atendiendo necesidades de sobrevivencia. Buscar dinero para comer, para la familia, para sobrevivir, el vestido, la escuela y todo eso no es que sea malo, pero muy pocas veces tenemos tiempo para esto, para empezar a concientizar y construir el hombre o la mujer nuevo que está en ti, para construir, establecer un proyecto de vida, una misión, un sentido trascendente a la vida y no únicamente como animalitos, comer, reproducirse y defender su territorio. Entonces, estas son las recomendaciones que se hacen, ¿no? Y bueno, vamos ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar este tema, los extremos de la sombra, casos típicos. Eh, este es un tema muy interesante. Esto ya va a ser más como didáctico, lo vamos a dejar para la otra sesión. Miren, le voy a dar un adelanto, básicamente, porque no quiero extender esta sesión porque puede ser muy cansada. Y de hecho ya se dijeron muchas verdades contundentes que a la sombra no le pueden cansar o puede inclusive bloquear o sabotear el hecho de que quede descubierta. Entonces la sombra es así, es saboteadora, te pone un 4. Pero en la siguiente charla, vamos a platicar de algunos casos que son típicos. Fíjense el tema que vamos a tocar. Esto es como para que se pongan listos, se pongan activos, se pongan a la expectativa. Vamos a entender por qué una persona está en un extremo y se va al otro. Por ejemplo, alguien que reprime algo en los demás o a los demás, él mismo puede estarlo teniendo. Ese es el tema. Vamos a hablar del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y el retrato de Dorian Gray como ejemplos. Y vamos a hablar de 4 casos típicos. El caso el victimismo es un tema muy interesante. Cuando agarro el rol de víctima. Cuando tenemos un idealismo o falsa expectativa. En términos le llaman nube rosada. En alguna enseñanza metafísica le llaman nube rosada. Y es cuando nos caemos de esa nube. Vivir en el pasado y el niño o la niña interior. Este es vivir en el pasado y aquí hay información al respecto. Y el cuarto caso es el síndrome de Peter Pan. Ese sería los 4 casos que vamos a explicar y comentar, y aquí hay mucha información. Y vamos a continuar con este tema que es muy extenso, y vamos a hablar de los mitos del héroe y el dragón y otros mitos. Entonces, esta información la vamos a dejar para la siguiente sesión. Por lo pronto quiero agradecer su presencia, quiero agradecer su entusiasmo, su solidaridad de compartir con nosotros esta información. Recuerden que esta asociación, esta organización, esta comunidad se llama Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística.
entendiéndose como crística, como conciencia superior o conciencia despierta. También les quiero comentar que nos reunimos frecuentemente los sábados a las 8 de la noche en SEDEC, en este canal de Zoom, por Zoom. Aquí está el número del IDE y el número de reunión en el cual nos pueden contactar. Ustedes entran a Zoom y en el IDE, el número de identificación de la conferencia, aquí está el número, ustedes lo marcan y ya entran directo a la sesión. Es el sábado a las 8 de la noche, 8:05. Para ser exactos, empezamos. Pero también pueden, si no tienen tiempo el sábado, porque el sábado normalmente yo me explayo un poco más, entro más en confianza y participan algunos de sus compañeros y la charla es como más informal, es más como de amigos, de cuates, ¿no? Entonces también la otra, si no la pueden entrar el sábado, lo que pueden hacer es, pueden verla por YouTube en el canal SEDEC México, SEDEC MX con doble C, MX. Ese es el canal de YouTube. De hecho, todas las charlas se están subiendo. Y bueno, también pueden pedir que quieren pertenecer a la comunidad SEDEC en el número 5564-656731. Ahí lo que hago yo es que subo a todos los compañeros. No hay más que la función que tiene es proveer material auxiliar o material que puede ser complementario a la charla y no hay carteo, no hay así como correspondencias. Simplemente los que somos administradores del grupo enviamos la información, el material, y todos los que están anotados ahí lo reciben, los que están registrados. Entonces, pues bueno, quiero agradecerles su prestanza para estas charlas. Si es posible, compártanlas. Si es posible, háganme el favor de difundir esta información. La verdad que es un canal no monetario, no me interesa esta cuestión, simplemente lo que me interesa es compartir estas verdades que me están cambiando, me están transformando, me están sacando la mejor versión de mí mismo y yo estoy muy agradecido y una forma de compensar o de corresponder a esto es compartiendo estas enseñanzas. Pues les agradezco que pasen excelente día, excelente mañana, mediodía, tarde o excelente noche. Nos vemos para la próxima sesión. Gracias.